es autor del libro Criterios Relevantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y es de una segunda edición complementada. Además, ha publicado los siguientes 3 ensayos académicos, a saber: La intervención privada y las privaciones privadas, otros modelos de ejecución penitenciarias, la protección a la salud en México y la importancia de elaboraciones de un programa nacional de educación en derechos humanos en México. Ha participado como conferencista en más de 200 foros, talleres y cursos relativos a temas de derechos humanos y actualmente se desempeña como catedrático de la Universidad de León, impartiendo las materias en Derechos Constitucional, Derechos Internacional Público, Teoría del Derecho y Sociología. De igual manera, es docente de la institución Tepeyac de León en la materia de Derechos Humanos y Políticas Sociales de la Maestría en Planeación y Generación Social. Profesionalmente, colaboró durante 3 años como abogado puntualmente en el despacho y notaría pública número 28 en Celaya, a cargo del licenciado Jorge Negrete Quintana, y desde hace 10 años se desempeña en la área jurídica de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el estado de Guanajuato. Bueno, pues recibamos un fuerte aplauso para el senador. Gracias. Ya, creo que ahora sí se escucha mejor. Agradezco en primer lugar la invitación de la Universidad Pedagógica Nacional a esta plática. Sé que es su semana de investigación, entonces pues voy a hablarles acerca de, como vieron en mi hoja de vida, pues mi área de conocimiento a lo largo de estos últimos 10 años ha sido el tema de los derechos humanos, que me parece que es una rama importante y un aspecto fundamental que debemos de conocer, pues no solamente los futuros profesionistas, sino cualquier persona en general. Platicando con la organizadora del evento, de hecho me voy a parar porque no lo quiero hacer casi tan formal. También, bueno, algunas pequeñas indicaciones. Sé que más o menos es hasta la 1:30, entonces intentaré hacer mi plática expositiva para dejar a lo mejor un espacio de 10-15 minutos de preguntas, si es que las hay, pero también en la inteligencia de que si existe alguna pregunta o alguna duda respecto de lo que yo vaya diciendo, con mucho gusto no esperar, o sea, no soy de la idea de que nos esperemos hasta el final, sino me gusta más que levanten la mano y sobre la marcha poder ir platicando. De hecho, también si se fijan en mi hoja de vida, pues yo me dedico a la docencia, intento transmitir un poco lo que sea a los alumnos. Entonces básicamente esto no lo voy a hacer como una conferencia, por eso ni siquiera traje diapositivas ni material de apoyo, sino lo voy a hacer como si fuera una clase que ustedes tuvieran en esta parte. Entonces más informal, me parece que más amena, y sobre la marcha iremos viendo este tipo de situaciones. Les platicaba que comentando con la organizadora del evento, me decía que la plática la enfocar un poco a algunos conceptos fundamentales respecto a lo que son los derechos humanos. Evidentemente también, como vieron, mi formación es, soy licenciado en Derecho, por lo tanto mi formación es jurídica. La mayor parte del tema de derechos humanos que yo pudiera llegar a dominar pues tiene que ver con el ámbito del derecho, pero los derechos humanos tienen otro tipo de circunstancias que no son exclusivas de los abogados. Es más, como vamos a ir viendo poco a poco, me parece que no es lo más importante respecto a los derechos humanos la parte jurídica, sino otro tipo de circunstancias. Entonces me voy a ir permitiendo, como les decía, utilizando algunas cuestiones de la clase, pues ir haciendo algunas pequeñas anotaciones. Insisto, si tienen alguna duda sobre la marcha, irlo viendo. Fíjense, vamos a dibujar este circulito a lo largo de toda la exposición. ¿Por qué? Porque así es como voy a tratar de explicarles los derechos humanos, a través de circulitos, pero ustedes no deben de tener o de perder de vista que atrás de este circulito estamos hablando de que hay una persona,
Es decir, no quiero que veamos el tema de los derechos humanos desde un aspecto eminentemente teórico, sino con una cuestión que tiene que ver siempre con un ser humano, ¿sí? Por eso quiero hacer la aclaración. Entonces, en esta parte, aquí tenemos un derecho humano, ¿sí? Por supuesto que existen muchísimos derechos humanos, pero este es el derecho humano que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque lo que voy a dar ahora es lo que yo he denominado el ABC. Entonces, lo que vamos a ver ahora en esta pequeña charla es el ABC de los derechos humanos, ¿sí? Voy a tratar de explicar, así como en los libros de secundaria, yo recuerdo que teníamos que llevar el ABC de física, ¿no? El ABC de química, entonces nos enseñaban 2 o 3 cosas que se supone que eran como los elementos básicos para poder iniciarnos ya en un tema relativo a esto. Entonces los derechos humanos pues no son la excepción y también tienen un ABC, que es lo que vamos a ver. Pero antes de entrar al ABC de los derechos humanos, lo que yo quiero ver con ustedes es pues más o menos de qué se compone un derecho humano. Y los derechos humanos tienen una parte jurídica. Ahorita vamos a ver, una parte jurídica. Tienen una parte política también, es decir, no se puede hablar de derechos humanos si no vemos la cuestión política. Por supuesto también la cuestión jurídica, pero se fijan que he dejado un espacio más grande, ¿sí? Es decir, este derecho humano tiene 3 partes. De hecho es la primera parte que quiero compartir con ustedes. Los derechos humanos son un concepto tripartita. 3 partes, una de ellas es la jurídica, la segunda es la política, pero otra de ellas, y me parece que es la más importante, es la ideológica, ¿sí? Cuando hablamos de temas de derechos humanos estamos hablando de temas ideológicos, ¿no? Ideológicos viene pues de la parte de ideología, pero no cualquier ideología, sino una ideología específicamente moral. Y ustedes saben que estudia la moral, ¿sí? Estudia las conductas buenas o las conductas malas. Y todos los seres humanos tenemos ideología. Y muchas de las cosas que pensamos, que creemos, que sentimos y conforme actuamos, tienen que ver con nuestra ideología y con nuestra ideología moral, es decir, qué concebimos de bueno y qué concebimos de malo. Y cuando nosotros, entonces lo voy a sacar un poquito, cuando nosotros vemos la parte de las conductas buenas o las conductas malas, en realidad también lo que estamos viendo es un poco la parte de lo justo o de lo injusto. Es decir, los seres humanos generalmente asociamos lo bueno con lo justo y lo malo con lo injusto, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de justo o injusto nos tenemos que remontar a una cuestión pues llamada justicia. Por eso los derechos humanos están íntimamente vinculados con el tema de la justicia. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes conozcan esto, porque la ideología moral que tengamos generalmente va a ser el reflejo de nuestras leyes, ¿sí? O de nuestra forma de conducirnos políticamente. Por eso, a veces el tema de los derechos humanos suele ser muy complicado. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando es de lo que considera una sociedad justo o injusto, y a veces no son temas demasiado sencillos de resolver. Pensemos, a lo mejor, aborto, ¿no? Y bueno, podemos poner muchos más ejemplos, como vamos a ir viendo. El aborto, aquí si yo preguntara ¿quién está a favor del aborto?, alguien levantará la mano, y cuando yo pregunte ¿quién está en contra?, alguien levantará la mano. Y luego a los que digan que están en contra les diré siempre y en todos los momentos, y algunos dirán sí y otros dirán bueno, en términos generales sí estoy en contra, pero hay algunos casos en donde considero que sí se debe de hacer. Y habrá de los que me digan que sí, yo estoy a favor del aborto en todos los casos, y unos dirán sí, en todos, y otros me dirán bueno, no, en todos no. Ahora, ¿se fijan? Y no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque la respuesta que ustedes dicen
tiene que ver con esto, ¿sí? Con la forma en la que consideramos lo bueno y lo malo, y por lo tanto, como no hay respuestas únicas, porque ¿quién puede decir que tiene la ideología moral correcta y los demás no? Por eso hay temas complicados en materia de derechos humanos que el mismo tema se resuelve de manera distinta. Pongo el mismo ejemplo, fíjense, pensemos. Este tema en Guanajuato y en el DF está regulado jurídicamente de manera distinta, ¿sí? ¿Y quién tiene razón? Pues más bien lo que nosotros tenemos que es cuál postura ideológica compartimos, ¿sí? O sea, más bien es qué postura ideológica, porque por ejemplo los que están a favor del aborto y viven aquí prefieren una legislación como esta, ¿sí? Y la legislación de Guanajuato en ese aspecto no les gusta porque la consideran moralmente mala y tal, ¿no? O viceversa. Entonces, por eso el tema de los derechos humanos parte de esto. ¿Por qué? Porque la ideología moral, evidentemente a lo largo de la historia y en un momento cultural determinado, hay ideologías morales dominantes, ¿sí? Eso es evidente, siempre ha habido ideologías morales dominantes en determinados momentos históricos. Pensemos, en Guanajuato la ideología moral dominante respecto de este tema la considera una conducta mala, y entonces quienes no estén de acuerdo con esta pues no forman parte de la ideología moral dominante en ese momento, y por lo tanto no van a ver bien este tipo de legislaciones o de política que se haga respecto a los derechos humanos, o viceversa. Es decir, con lo que quiero, por eso quería empezar a señalar lo siguiente, porque en materia de derechos humanos, ¿qué quiero decir con esto? No hay respuestas únicas, ¿sí? Quien piense o quien venga a decirles que hay una solución perfecta en materia de derechos humanos, pues está partiendo de la idea de imponer una ideología moral determinada. Lo que tenemos es compartir posturas, ¿no? Y unas veces, por ejemplo, vamos a poner otro caso. Si yo les pregunto, porque esto se complica un poco, esto se complica un poco, porque acuérdense que aquí es un derecho humano y atrás hay una persona, pero no nada más esa persona vive sola, ¿no? Convive con otros, por lo tanto hay muchas personas con muchos derechos, y a veces los derechos pueden entrar en conflicto, como lo vamos a ir viendo poco a poco. Y entonces es bien difícil determinar qué derecho pesa más que otro, porque en realidad lo que vamos a determinar es qué persona en ese momento prevalecen más sus derechos que los demás, ¿sí? Y de cierta manera, ¿qué vamos a hacer? Escoger una ideología sobre la otra. Por eso quienes nos dedicamos a resolver este tipo de temas, pues tenemos una parte muy complicada, porque al final de cuentas nosotros no podemos sustraernos de la ideología, ¿no? Y generalmente se va a resolver y se le va a dar la razón a una de las dos o de las partes involucradas de acuerdo a la ideología que nosotros tengamos, ¿no? Por eso, como más adelante lo voy a decir, hay una parte cruel en esto. Más adelante lo explico. Fíjense, si yo les pregunto, dos personas homosexuales, ¿sí? Pensemos en dos hombres o en dos mujeres, no importa, dos personas con orientaciones sexuales diferentes a las heterosexuales, en este caso homosexuales, ¿tienen derecho a casarse? ¿Sí? ¿Sí? Ustedes dicen que sí. ¿Y se han dado una vuelta a la ley que dice en Guanajuato si les permite o no? No se han dado vueltas, sí se han dado vueltas, sí, pero dicen que no. Ok. Entonces, para ustedes, pues fíjense, ustedes ya me dijeron, sí tienen derecho, y yo les estoy diciendo, pero la ley no se lo reconoce. Entonces, ¿qué? ¿La ley es violatoria de derechos humanos? Pero no que hay que cumplir las leyes, ¿no? Sí. Ahora, la pongo un poco más complicada. Vamos a suponer que aquí
sus leyes sí les reconocen ese derecho humano, pero van más allá, sino también les permiten la posibilidad de adoptar, ¿sí? Y entonces hay gente, seguramente aquí debe de haber, insisto, aquí no se trata de exhibir a alguien, ¿por qué? Porque ay, está mal, no, o bien, no, simplemente son posturas ideológicas, pero seguramente aquí habrá gente que piense que la ley del Distrito Federal que permite que dos personas homosexuales adopten es algo moralmente malo. No, ¿cómo? No, los van a pervertir, tal, ¿no? Se van a hacer gays también, ¿no? Y entonces no, es que eso no puede ser, no. ¿Por qué? Porque la ideología que tienen, ojo, aquí también tiene que ver una parte, seguramente no la dije, pero ustedes la están deduciendo. Mucha de la ideología moral que nosotros cargamos como seres humanos a lo largo de nuestra vida, pues que sí, seguramente se puede ir moldeando, modificando. Hay casos en donde tenemos una ideología moral determinada y según vamos avanzando podemos cambiarla totalmente, ¿eh? Pero hay otros que la van afianzando. Y por supuesto la religión, la que sea, juega un gran papel en nuestra forma en que pensamos lo que es moralmente bueno o malo, ¿o no? Por eso, insisto, el tema de los derechos humanos suele ser muy complejo. ¿Por qué? Porque ¿cómo convencer? Por ejemplo, yo tengo cierta ideología moral y derivado de esa ideología moral, como al ratito las voy a explicar, porque básicamente hay tres así grandes ideologías morales en donde vamos a caber todos. Cuando ustedes digan, ah, con razón yo estoy en esta, entonces ustedes se van a dar cuenta, por eso pienso así. Por eso yo no considero bueno esto, o sí lo considero bueno tal, ¿no? Como yo tengo una ideología moral, en este caso ya hablo de la primera, una ideología moral liberal, pues a mí este tipo de cuestiones no me parecen malas, pero es mi ideología, ¿no? Entiendo los razonamientos de quien piensa distinto, ¿no? Y se pueden compartir o no, y se pueden debatir y tal, pero imagínense lo difícil que es cambiarle a alguien su ideología. Es bien complicado, ¿sí? Bien complicado. E insisto, por eso el tema de los derechos humanos se torna muchas veces demasiado complicado, porque lo que está en juego en realidad son ideologías, ¿sí? Nuestras creencias más arraigadas, nuestra cosmovisión, muchísimas cosas que es bien difícil modificar. Por eso, en una parte a lo mejor que seguramente ustedes a lo largo de sus estudios se han dado cuenta, la gente que se dedica a este tipo de derechos, este tipo de temas de derechos humanos y que tienen determinada ideología, utilizan a veces herramientas. Es más fácil modificar este tipo de cuestiones a través de historias contadas en el cine o que dando libros, ¿eh? Por ejemplo, a mí me pasa algo muy curioso. Yo cuando doy clases en este tipo de temas, ya entonces estamos hablando, ¿no? Ya les explico todo el rollo y lo empiezo. Vamos a ver, les pregunto, ¿cuál es el derecho humano de todos, el más importante? Y todo el mundo pues casi siempre me responde que la vida, ¿va? Y en un plano filosófico sí lo es. ¿Por qué? Porque si no tenemos vida no funcionan los demás derechos. Es decir, es un prerequisito existencial para ejercer otros derechos. Pero les digo siempre, y de entrada me dicen sí, y entonces les empiezo a hacer algunas preguntas y después me dicen, bueno, no, ahí no, ahí prevalece más otro tipo de derechos. Es decir, hay veces que los seres humanos en determinados momentos podemos preferir otro tipo de derecho humano que nuestra propia vida, ¿eh? ¿O no? Por ejemplo, la eutanasia. Hay quienes prefieren mejor no vivir a tener que vivir con una enfermedad determinada, ¿eh? O sea, así yo no quiero vivir, y están privilegiando su derecho de libertad, ¿sí? Y entonces cuando nos encontramos una ley que no la permite y que no nos ayuda, ¿no? ¿Qué consideramos? Esto está violentando mis derechos humanos, ¿no? Y hay gente que dice, no, ¿cómo el Estado va a permitir? Eso es matar gente, es moralmente malo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si llegaron a ver una película muy famosa que se llama Mar Adentro.
los que la vieron recuerdan, ¿no? Un caso real en España de una persona que dura 20 años o más ¿se acuerdan? Y que pide que alguien, porque él no se puede matar, ¿no? O sea, no puede mover más que la boca. Dice, alguien ayúdenme, ¿no? Y está consciente totalmente. Y dice, necesito que el Estado me ayude a morir. Y lo reclama ante los tribunales y tal, y los tribunales, porque había una ideología moral determinada, le dicen, no, nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque es moralmente malo, o sea, no podemos estar matando a la gente nomás porque dice que ya no quiere vivir. Pues si es la cruz que te tocó vivir, es la cruz, ¿no? Y así fue, ¿sí? Hasta que alguien, una buena amiga de él, se apiada y decide matarlo, literalmente, ¿no? O sea, lo mató, ¿no? Y entonces, pues, las leyes eso lo consideran un delito y tal, y la mujer a la cárcel. Fue tanta la presión social porque dijeron, bueno, es que esta señora no es una delincuente, no es peligrosa para la sociedad, sino fue por una cuestión humanitaria y tal, que dijeron, bueno, está bien, la vamos a perdonar y ya, la sacamos de la cárcel, ¿no? Pero se fijan los conflictos que entrañan a veces este tipo de temas. Ok, entonces quería empezar esta parte para centrar un poco la cuestión de que los derechos humanos, por eso yo a veces les digo a mis compañeros abogados, quienes ven a los derechos humanos desde un plano eminentemente jurídico, están viendo una visión muy limitada del derecho humano. Es decir, no, sí, yo sé derechos humanos porque conozco los que vienen en la Constitución y en tratados internacionales y tal, sí. Pero esta forma es muy interesante de concebirla, y también la parte política como lo vamos a ver, pero lo fundamental es la cuestión de la ideología. ¿Sí, compañera? Ajá. Ok, en la parte de los límites, bueno, ahorita vemos esa cuestión. Fíjense, ya saben entonces que cuando yo estoy hablando de derechos humanos estamos hablando de algo que tiene tres partes, ¿no? Y la parte más importante es una cuestión ideológica. Ok, para mí y para mucha gente los derechos humanos son exigencias morales, ¿sí? Por eso hay algo muy importante, también tengo que hacer algunas aclaraciones. Me parece que lo que yo les voy a decir aquí es la doctrina más dominante que existe en el mundo en materia de derechos humanos, pero no es la única visión, tengo que aclararlo, ¿no? En este tema no hay verdades ni recetas de cocina, pero me parece que al menos en los estudios que yo he hecho, la doctrina mayoritaria, ¿sí? Lo ve de la forma en que lo voy a explicar yo, pero insisto, no es la única visión que hay respecto a este tema. Y no los quiero aburrir mucho con esta parte, cuando uno entra a estudiar derecho, generalmente, en las primeras materias hay una que se llama Teoría General del Derecho, tal, y nos van enseñando ciertas cosas pues como básicas para poder después entender otras cosas. Siempre los maestros nos hacían mucho la distinción entre el derecho es distinto que la moral, O sea, son cosas distintas. Y uno se va, bueno, sí, es cierto, la moral tiene otro tipo de cuestiones, tal, el derecho, tal. Después, y sigue habiendo personas o abogados bajo esa corriente positivista que dicen que hay un desligue total del derecho y de la moral. Yo la verdad es que yo no lo creo. Yo creo que el derecho tiene un alto contenido moral. El problema es cuál moral, ¿verdad? Pero de que tiene un alto contenido moral, lo tiene. Yo creo más bien que el derecho es moral en acción, y si hay algo realmente que tiene que, en el ámbito del derecho, que tiene que ver con cuestiones morales, son los derechos humanos, ¿sí? O sea, lo digo así, la parte moral del derecho son los derechos humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque su propia definición así nos lo dice. ¿Qué son los derechos humanos? Exigencias morales. Entonces, yo les pediría que de ahora en adelante, cuando ustedes escuchen hablar de derechos humanos, piensen en una exigencia. Es decir, los derechos humanos realmente son exigencias, pero no son cualquier tipo de exigencias,
son exigencias morales. ¿Y qué los hace que sean morales? Una cuestión que abstractamente suena muy interesante, pero que después vamos a ver que se complica. Son exigencias morales porque derivan de la dignidad. Y este es el concepto clave de los derechos humanos, la dignidad, ¿sí? Dignidad viene de la palabra digno, que significa valioso, ¿sí? Por lo tanto, los derechos humanos solamente tienen una regla de oro. Fíjense, ahorita lo que estamos viendo es el ABC de los derechos humanos. El ABC. El A significa el concepto, el B la clasificación y el C las características. Fíjense, así lo resumo yo. Estamos viendo el ABC de los derechos humanos. A significa el concepto, vamos a ver qué son. El B es cómo se clasifican y el C qué características tienen. Si nosotros podemos entender bien qué es el concepto, cómo se clasifica y qué características tienen los derechos humanos, podemos construir sobre bases muy sólidas. Por lo tanto, ahorita empiezo con la parte del concepto. ¿Qué son los derechos humanos? Exigencias morales. ¿Por qué? Porque derivan de la dignidad. Luego entonces de aquí se desprende la única regla de oro que existe en materia de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Todos los seres humanos somos ¿qué? ¿En qué? ¿En qué somos iguales? No, ante la ley no, porque usted no tiene permiso de maternidad, ¿o sí? ¿Verdad que no es igual ante la ley? ¿A usted no se puede estacionar en un lugar para personas con discapacidad? Tampoco. ¿En qué son? Todos somos iguales en dignidad. Mentira que seamos iguales ante la ley. Es más, grandes violaciones de derechos humanos se dan precisamente por ponernos a todos igual cuando somos distintos, ¿no? Muchas grandes, es decir, pensemos en las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad sufren muchas violaciones a derechos humanos precisamente porque dicen, pues son iguales a los... no son iguales, a ellos les es más complicado realizar determinadas cuestiones, y entonces si yo los trato, oiga, póngame una rampita, no, porque lo estoy tratando diferente y todos somos iguales ante la ley, o sea, sí, pero yo no tengo pies, ¿sí? Entonces, por tratarme igual, me está violando derechos humanos, Entonces no soy igual, no me trate igual ante la ley porque yo no soy igual ante la ley. Las mujeres y los hombres tampoco en todos los casos somos iguales ante la ley, y si nos dan el mismo trato se generan violaciones a derechos humanos, ¿no? En lo que sí somos iguales es en dignidad. ¿Y eso qué significa? Que todos los seres humanos valemos lo mismo, y cuando dos cosas valen lo mismo, no podemos escoger una sobre otra, ¿sí? Y esa es la parte por la cual el discurso de los derechos humanos se ha impuesto a nivel pues mundo occidental cada vez más, porque antes este tema a nadie le importaba, pero de cierta manera este discurso vende fe. ¿Cuál es la fe? En que todos queremos ser tratados igual. ¿Por qué? En materia de dignidad, porque valemos lo mismo. Es decir, si yo soy mujer, si yo soy, aparte de mujer, soy indígena, tengo una discapacidad, ¿qué más? Soy niña, fíjense, soy mujer, indígena, con discapacidad, soy migrante, no valgo menos. Y ese es un gran discurso. Por eso a todo mundo nos gusta, o sea, me parece que a todo mundo racionalmente nos gusta esto. ¿Por qué? Porque se parte de una idea así, y espero dar contestación un poco a tu respuesta. Fíjense, pensemos que es un edificio, ¿sí? Nosotros no tenemos ningún mérito en nacer en determinado lugar. Eso es una cuestión de suerte, de fortuna, de buena o mala fortuna, porque hay unos que nacen hasta acá abajo, ¿no? Hasta el sótano, ¿no? Y otros acá, ¿no? Ahí no hay mérito, ¿no? Ay, sí, mira qué inteligente, nació en una familia donde sus papás son millonarios, ¿no?
no tiene ningún mérito, ¿sí? Le tocó buena suerte. ¿Por qué? Porque va a tener, en principio, mayores oportunidades para hacer ciertas cosas. ¿Por qué pongo esto? Porque uno nace en determinado lugar, pero no sabe si va a seguir avanzando o va a caer, ¿eh? O sea, eso sí no tiene garantía. Entonces, como los seres humanos partimos de esta idea, un filósofo que habló de estos temas dijo, ¿cómo negociar los derechos? ¿Sí? Para que todo esto sea real. Y entonces él lo dice de una manera muy filosófica, yo lo voy a resumir de una manera bien socarrona, ¿sí? Súper socarrona, ¿no? Seguramente si él me estuviera escuchando, la verdad que es que ya murió, estaría diciendo, qué mala onda, ¿no? Toda mi doctrina pero me parece que en esencia lo que yo les voy a decir es lo que él dice en su libro filosófico. Imaginemos que los que estamos aquí somos los únicos seres humanos que poblan, que habitan este planeta. Y entonces nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Así como lo que me preguntaba la compañera, ¿qué derechos tengo yo y qué derechos tienen ustedes y tal? Porque es lógico que si queremos convivir armónicamente todos los que estamos aquí, porque este es nuestro mundo, ¿no? Tenemos que poner reglas. ¿Qué nos hizo pensar en esto? Pues que siempre hubo gandallines aquí que se iban a estar pasando de lanza con otros, ¿no? Hasta que los demás nos hartamos y dijimos, no, necesitamos poner reglas porque esto no funciona así. En la ley del más fuerte, nuestros derechos humanos salen perdiendo, ¿no? Están perdidos. Por lo tanto, necesitamos poner reglas. Y entonces, imagínense lo complicado que es poner reglas. Es como si hagamos este experimento, es como si aquí yo les dijera, no vamos a salir dentro de 50 años, ninguno de los que estamos aquí vamos a convivir aquí. Tendríamos que poner reglas. ¿Por qué? Porque si no la convivencia va a ser bien complicada, ¿sí? Y entonces imagínense al momento de que estemos redactando las reglas de convivencia, va a ser bien difícil, ¿no? Porque uno va a querer... ¿Qué es lo que hace difícil? Que cada uno va a negociar desde su posición original, ¿eh? Uno cuando negocia en el tema de derechos no deja, aunque sea inconscientemente, de ubicarse en el lugar en donde se encuentra, ¿eh? Y eso, dice este filósofo, torna difícil el respeto de los derechos humanos. Por eso él dice, no, ¿saben qué, muchachos? Nos vamos a poner todos un velo como el que usan las mujeres, ¿sí? Un velo, pero a ese velo le vamos a llamar el velo de la ignorancia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un velo? No te deja ¿qué? No te deja ver. Entonces, ¿qué es lo que no nos va a dejar ver? El lugar en donde estamos. Y entonces, ahora sí ya me pongo yo socarronamente, imaginemos como en el mundial, que tenemos como una tipo pecera, con papelitos, ¿no? Pero en vez de sacar México contra Italia, que ganamos 2-0, México contra Italia, Camerún, no. Lo que vamos a sacar es papelitos que digan hombre, mujer, negro, enfermo, con discapacidad, guapo, ¿sí? Vamos a poner con VIH-Sida, muchas cosas que pueden suceder. Y entonces les digo, a ver, a meter la mano, porque lo que les toque es el rol que ustedes van a asumir en esta sociedad. ¿Ustedes qué dirían? No, espérense. Como la mayor parte de las cosas no son agradables, tengo una gran probabilidad de que me toque algo que no me guste. Por lo tanto, antes de meter la mano cualquiera, mejor decimos, ¿saben qué? Lo que nos toque, hay que respetar nuestros derechos humanos, ¿eh? Es decir, si a mí me toca ser una persona con discapacidad, pues me gustaría que cuando yo vaya a la escuela tenga, no tenga barreras arquitectónicas y tenga muchísimas cuestiones que me permitan, ¿no? Porque si no, pues no voy a poder entrar. Y entonces por eso dice, hay que ponernos un velo de la ignorancia. Si no nos lo ponemos, cuando empezamos a repartir todo esto y negociamos desde nuestra posición original, uno dice, pero dice este filósofo, cuidado, porque el hombre de 35 años, exitoso, sano, todo eso, que no tiene un grado extremo de vulnerabilidad, de hecho no lo tiene,
puede perder el trabajo, o puede perder la salud, a lo mejor dentro de 2 semanas. No, insuficiencia renal, cambia, cambia completamente y dice, ay, ahora sí quiero mis derechos, tal, no, no. ¿Por qué? Porque todo mundo podemos caer. Y entonces tenemos, bajo este supuesto, el problema es que a veces los seres humanos somos tan egoístas que pensamos que siempre vamos a estar, por lo menos aquí, y vamos a estar subiendo y subiendo, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de esto. Y la gente que se dedica al tema de los derechos humanos dice, esto la mayor parte de la gente sí lo entiende en materia de conceptos. Ustedes salen de aquí y dicen, sí, pues sí, la neta sí es cierto lo que dijo, pero nos vamos, ¿no? O yo les puedo dejar muchos libros y leer todo esto y entenderlo, pero dice, ¿cómo realmente hacemos que estos derechos humanos se vivan? Dice, con una cuestión emotiva. Por ejemplo, viendo historias, y era la parte que yo les decía a mis alumnos, a veces hablar de la libertad de creencias y tal, y explicar documentos legales, uno lo entiende racionalmente, pero a veces si uno pone una historia real, en un video que dure 5 minutos, genera más empatía, ¿sí? Porque te asumes con el otro, y dices, caray, eso me puede pasar a mí, ¿no? Y entonces puede ser, dice, es más fácil que nosotros asimilemos el discurso de los derechos humanos a través de emociones. Por eso el cine es una buena herramienta. Yo les comentaba con mis alumnos, ¿quién está a favor de la pena de muerte? Sí, okay. Oigan, pero miren, fíjense que los tratados y los documentos, sí, pero no, película, ¿no? Y algunos casos dramáticos y tal, y entonces, ¿quién sigue a favor de la pena de muerte? Y entonces ya muchos de los que estaban ahí, no, ¿qué cree, profe? Que sí cambié mi punto de vista, es que, no, eso puede pasar, y de hecho eso pasa, ¿verdad? Sí, no, ya, ¿se fijan? Yo les pude haber dado 20,000 libros en contra de y a veces sirvió más una película, ¿no? Hay gente que dice, no, cuando hay película yo sigo pensando que está bien, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque el tema de las ideologías a veces mueve más emotivamente que una cuestión pues de lecturas y tal. Ok, y que significa que todos los seres humanos somos iguales y por lo tanto valemos lo mismo. Luego entonces una parte importante de esto es que siempre que un ser humano se coloque en posición superior respecto de otro, está atentando contra su dignidad. ¿Por qué? Porque ya no le estamos dando el mismo trato. Es bien sencillo. Ustedes pueden violar derechos humanos o les pueden violar derechos humanos si ustedes, por ejemplo, ustedes pueden ser violadores de derechos humanos si se colocan aquí y se asumen superiores que otro ser humano, porque cuando uno se asume superior a otro ser humano es porque intrínsecamente piensa que uno vale más, ¿no? Yo valgo más que usted porque tengo más dinero. Bueno, sí tienes más dinero, pero valemos lo mismo, ¿no? Yo valgo más que usted porque yo estoy sano y usted está enferma, ¿no? Yo valgo más que usted porque yo no soy migrante ni jornalero agrícola, ¿no? Sí, pero no valemos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque asumirnos así atenta contra este principio, y si el fundamento de los derechos humanos es la dignidad, pues todo aquello que violente mi dignidad viola mis derechos humanos. Y eso, que suena bien sencillo, fíjense, después se ve reflejado aquí, miren. La historia de la humanidad está llena de ejemplos en donde las ideologías dominantes del momento partían de la idea de que un hombre era superior a la mujer, y entonces con esa ideología los hombres hacían las leyes, y entonces las leyes, como son generales, pues se tienen que acatar por todos, Y entonces yo digo, y si todos los hombres pensamos así, después nos llevamos la parte a las leyes y luego hacemos una ley que diga que ustedes no pueden votar, Y por ejemplo, pregúntenle a sus abuelas no podían votar, O sea, ustedes algo lo ven así bien normal y tal, sí, pues votamos y ya vamos a votar. De hecho ya muchas de ustedes han de haber votado o están a punto de votar, ¿verdad? Y lo ven algo, y es un derecho, pero que mucha gente
dio su vida para que ustedes lo pudieran ejercer. Mucha gente dijo, no, esto atenta contra nuestra dignidad porque valemos lo mismo, ¿no? Y así están llenas. Entonces pensemos ahora en temas como los homosexuales. Imagínense, fíjense, de cierta manera, porque yo pienso así. A ver, una ley que prohíba que dos personas del mismo sexo se casen, de cierta manera lo que está poniendo es una ideología de que los heterosexuales valemos más que los homosexuales, ¿eh? No, así está bien, sí. Entonces, gracias. Entonces, si se fijan, si yo pienso que los homosexuales valen menos porque son pervertidos, porque no sé qué, son jugosos, no sé qué tantas cosas les atribuyen a los homosexuales, entonces yo digo, los que no somos homosexuales y somos heterosexuales valemos más, por lo tanto yo puedo, y como es una ideología dominante, hago una ley y les prohíbo casarse. Y entonces imagínense, dicen, bueno, yo qué culpa tengo, ¿no?, de no estar en la ideología dominante. Y entonces, así como es de absurdo que antes pensaran que la mujer valía menos que el hombre, a mí me parece que es absurdo que ahora se piense que los homosexuales valen menos que los heterosexuales, ¿eh? Porque se parte de prejuicios. A veces nuestras ideologías morales tienen muchos prejuicios. No, es que si adoptan niños, dos homosexuales van a ser homosexuales al niño. Y luego uno le pregunta, oye, ¿y tú, tu familia, tuviste papá y mamá? A uno, sí. ¿Y entonces por qué saliste homosexual? Debiste haber salido heterosexual, ¿eh? Ah, de veras, ¿verdad? Entonces eso significa que si yo crío a un niño, no necesariamente se va a hacer homosexual, ¿no? Oye, y le preguntas, oye, ¿y prefieres que ese niño viva 18 años en una institución tal a que le puedan dar dos personas amor? Bueno, sí. Sí, mejor. O que de tus impuestos te quiten para mantener esto cuando una familia lo puede mantener y darle amor. Ah, de veras, ¿verdad? ¿Se fijan? Cómo a veces las ideologías también están plagadas de prejuicios y por lo tanto a veces es muy complicado eliminar este tipo de cuestiones. Ok, escribo con el GIS. ¿Alguna duda de lo que va hasta aquí? ¿No? Entonces fíjense, pero a lo mejor aquí viene una parte importante. Fíjense, ¿qué significa este esquema? Este esquema lo que significa es que en esta línea, imaginemos que está la ley, sí, la ley. Ya sabemos que aquí tiene tres partes, ¿no? Si yo les digo a mis alumnos, si les preguntáramos, si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a un derecho humano, ¿qué quiere ser de grande? Se imagina. Derecho humano, ¿qué quiere ser de grande? Nos diría, quiero ser un derecho fundamental. Y caray, ¿pero por qué? ¿Por qué un derecho humano quiere ser un derecho fundamental? Pues la primera razón, y aquí bromeo un poco, es el único lugar en donde la obesidad no es mala, ¿eh? Sí, porque luego la obesidad genera muchos problemas de salud, pero aquí no. En materia de derechos humanos, los derechos humanos quieren estar grandototes, gordotototes, ¿se fijan? ¿Habrá una razón por la que ellos cuando nacen quieran ser derechos fundamentales? Sí, porque se sienten más protegidos. Y entonces pensemos, ¿qué los hace pasar aquí? Si esta es la ley, entonces ¿qué significa? Que los derechos humanos son prelegales, es decir, existen independientemente de que exista una ley. ¿Por qué? Porque si nosotros pensáramos que los derechos humanos existen solamente porque una ley los reconoce, entonces si la ley desaparece, ¿a poco desaparece nuestro derecho? ¿A poco dejamos de ser dignos? Ya desaparecieron las leyes, tal.
pero sí es importante. ¿Por qué? Porque ellos saben, como son exigencias morales, ellos dicen, esta exigencia moral necesita estar reconocida en una ley, y además dicen, pero no en cualquier ley, en la ley más importante que tenga un estado. ¿Cómo se llama? ¿La qué? La Constitución. Generalmente los estados les ponen a sus leyes más importantes el nombre de constituciones, o en algunos lugares leyes fundamentales. Por eso, como quieren pasar a incorporarse a la ley más importante de un estado, llamada ley fundamental, por eso se convierten cuando pasan en derechos que fundamentales, pero no en el sentido de que sea más fundamental que otra, sino porque están consagrados en una ley fundamental. ¿Y qué los hace estar más gorditos y más protegidos? Que gozan de garantías para protección. Es decir, pensemos, ¿están de acuerdo que la libertad de expresión es un derecho humano? ¿Sí? Que deriva de nuestra dignidad, ¿no? Que compartimos todos. Okay. Imaginemos que esa exigencia moral llamada libertad de expresión no fuera reconocida por el Estado mexicano. ¿Ya no la tendríamos? No, sí. Pero si se viola, no va a tener mecanismos de protección. Por eso él dice, no, pues antes de que me violen, que me incorporen aquí, porque seguramente me van a violar, pero ya voy a tener garantías de protección, ¿sí? Por eso ellos quieren ser derechos fundamentales, porque encuentran garantías de protección. Y aquí ya no los quiero aburrir con una parte eminentemente jurídica, pero hay algo que ustedes han escuchado siempre. En México, el mecanismo o la garantía por excelencia de protección de los derechos humanos se llama juicio de amparo. ¿Han escuchado, no? Voy a tramitar un juicio de amparo, tal. ¿Por qué? Porque es como la medicina más importante para poder proteger un derecho humano reconocido en la Constitución, ¿sí? Ya no me voy a meter a cuestiones jurídicas, pero por eso ellos quieren irse para acá, porque dicen, no manchen, si nos pasan para acá, vamos a tener un mecanismo bien padre por si alguien nos quiere vulnerar, ¿eh? En cambio, si no los incorporan acá, pues seguiré siendo derecho humano, me violan, pero no voy a tener ningún mecanismo de protección, porque vamos a quedarnos en meras ¿qué? Exigencias morales, ¿sí? Por eso es importante que se metan. Ahora, voy a poner el mismo ejemplo, pero lo voy a complicar un poquito más. Gracias. El mismo derecho humano, ¿eh? Vamos a ponerle un nombre para que quede claro: libertad de expresión. ¿Están de acuerdo? Nada más que estamos en lugares que este es un país distinto y este es otro país distinto. Entonces, atrás de un derecho humano hay una ¿qué? Hay muchas personas que viven en este país, ¿va? Y hay muchas personas que viven aquí. Pero estas personas valen lo mismo, ¿no? ¿O vale más un estadounidense que un americano en dignidad? No, valemos lo mismo, por lo tanto tenemos los mismos derechos. Por eso los derechos humanos son universales. Pero resulta que México, cuando incorpora el derecho humano a la libertad de expresión en su Constitución, lo regula de forma cuadrada, ¿eh? Y Estados Unidos, por poner un ejemplo, cuando incorpora la libertad de expresión a su Constitución, la dibuja de forma circular. ¿Eso qué significa?
que van a tener garantías diferentes y formas de entenderse distintas. Por eso no podemos hablar de un catálogo. Entonces, fíjense, aquí es importante que ustedes conozcan esto. Cuando los derechos humanos se incorporan a las constituciones, a eso es lo que los abogados le llamamos catálogo, ¿no? Es como un catálogo así literalmente de abono. Aquí le traigo el catálogo, ¿y qué encontramos en el catálogo? Pues la chuchería, ¿no? Y el topper y tal, ¿no? El catálogo. ¿Y a poco es el mismo catálogo de productos para la cocina de Avon que de otra empresa? No, habrá cosas distintas, habrá quien, uno nos venderá también un exprimidor y el otro también, pero a lo mejor el exprimidor de una empresa nos lo pone con Hello Kitty y con no sé qué y no sé qué tantas cosas, y el otro es más simple, ¿no? Pues este ejemplo tan absurdo me lo pongo aquí. ¿Por qué? Porque aunque se trate del mismo derecho humano, cada estado lo reconoce y lo regula de manera a veces diferente. Por lo tanto, cada estado tiene un catálogo de derechos humanos diferente, no es igual. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Pues cuestiones así importantes, pensemos, ¿no? Fíjense, vamos a poner ese ejemplo, pero funciona al revés y de muchas formas, pero quiero poner este ejemplo nada más. Libertad de expresión en México, libertad de expresión en Estados Unidos. Se reconocen sus constituciones. ¿Cuál está más grande? ¿Eso qué quiere decir? Que está más protegido. Y entonces, ¿ven este pequeño puntito? Estos dos puntitos. Este está adentro y este está... ¿Pero qué creen? Que este puntito es la misma expresión acá. Es decir, pensemos que le están aumentando la madre a la bandera. ¿Es una expresión o no? Sí. Una expresión proferida por un mexicano y una expresión proferida, la misma expresión pero proferida por un estadounidense. Esa expresión está amparada por el derecho humano. Está fuera, ¿eh? ¿Se fijan? A veces lo dramático que es esto. Van a decir, ay, entonces se protege mejor en Estados Unidos. No, es solamente un ejemplo, ¿no? Ejemplo real de por qué a lo mejor una persona en México que escribió un poema diciéndole cosas muy feas a la bandera, lo metieron a la cárcel porque no estaba amparado. Y en Estados Unidos uno puede ir a la Casa Blanca y ponerse de calzones la bandera y quemarla y tal, y forma parte, y van a decir, qué grotesco, pues sí, pero forma parte de la libertad de expresión, ¿no? Aquí si uno se equivoca en el himno, multa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ideologías diferentes y esas ideologías se ven reflejadas en textos jurídicos, ¿sí? Por eso, ahora la ponemos más complicada. Van a decir, ah, entonces así sucede en estados y diferentes países. Pues sí, pero vamos a cambiarle el nombre. Ahora lo vamos a poner aquí, no Estados Unidos sino México, sino aquí de Guanajuato. Derechos sexuales reproductivos. Si una mujer queda embarazada tiene 12 semanas para poder abortar con todos los servicios de salud, y si no se lo otorga el gobierno genera graves violaciones a derechos humanos, y esa misma mujer, si comete esa conducta aquí, se va a la cárcel. ¿Se fijan? Lo que una misma conducta en un estado es un delito, y la misma conducta 300 kilómetros después es un derecho humano. ¿Cuál está bien? Depende de las ideologías. Por eso a veces el tema se torna complicado en este supuesto. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Seguros? Okay. En dignidad, ¿hay alguna diferencia entre los trabajadores? No, valen lo mismo y tienen derechos humanos laborales universales, sí,
El problema es que como viven en un estado determinado, ese estado tiene la facultad de llevarse y de regular esos derechos humanos de una forma determinada. Entonces el de Mozambique los puede hacer, ¿no? El de México los puede poner así, grandotes, ¿no? ¿Qué es lo que aspiran los derechos humanos? Que sean reconocidos de manera idéntica. Pero esa es una utopía. ¿Por qué? Porque es como pedirle a todas las personas del mundo que tengan la misma ideología. ¿Sí? Tú dirías, es que es lo más padre, sí, pero pues tú lo estás pensando con tu ideología. ¿Qué tal si tu ideología a mí no me gusta? ¿No? Porque van a decir, bueno, es que los de Mozambique entendemos muchas cosas de manera diferente a como lo entiende el mundo occidental. Sí, por eso es complicado hablar de derechos. Obvio, no es tan disímbolo, ¿eh? Me parece que en la mayor parte de los lugares del mundo no vamos a encontrar un derecho humano que sea así cuadrado y en un lugar como una estrella, ¿no? Así, no, esto sí lo regularon de una manera diferente. Más bien, a lo mejor lo que vamos a encontrar son cuadrados más chiquitos. Es decir, habrá estados que protejan más que otros, pero básicamente coinciden. ¿Dónde es lo que quieren después y lo que lucharían las personas? Pensemos que tú tienes un amigo que se dedica a los derechos humanos en el ámbito laboral y forma parte de un sindicato, ¿no? Y lucha porque los trabajadores pues tengan reconocidos ciertos derechos. Y él dice, oigan, yo me fui a Japón y me di cuenta que los trabajadores de Japón tienen reconocidos ciertos derechos hasta acá y nosotros en México acá. Entonces él les cuenta a los mexicanos y empiezan a luchar por sus ¿qué? Por sus por sus exigencias. Oye, tenemos que exigir como en Japón, para lograr que el gobierno después en una ley les conceda eso. Por eso los derechos humanos son una lucha constante por todos los días ir conquistando exigencias. Si ustedes como mujeres no luchan por los derechos humanos que otras mujeres les dejaron ahora, faltan muchos, pues sí, pero les dejaron un buen que no tenían, Si no siguen luchando para que futuras mujeres tengan, fíjense, si sus abuelas tenían así, con las exigencias de sus abuelas y tal, a ustedes les tocó así, pues ahora resulta que a ustedes les toca dejar así. Porque si no luchan, los derechos humanos las exigencias corren el riesgo de retroceder, de decir, no, ¿por qué? Porque los gobiernos van a decir, no, ¿por qué? Porque a veces los derechos humanos, hacerlos efectivos cuesta mucho dinero. Entonces, por eso la gente exige. Por eso yo les decía, los derechos humanos no son pedimentos ni nada, son exigencias. Cuando ustedes van, ¿a poco un derecho humano no es la salud? La protección a la salud. Y está reconocido en México, ¿va? Pero resultaba que en México antes de estar encuadrado estaba así. Y decían, tú vas a tener protección a la salud siempre y cuando tengas un trabajo, Te condicionaban la salud de un trabajo, está muy condicionado a esto. Entonces decían, oye, los que no tenemos trabajo. Y entonces, ¿cómo empezaron a exigir? Y el Estado tuvo que hacer un seguro popular. Para decir, bueno, y van a decir, no, pero no sirve de todas maneras como queremos, pues sigan exigiendo. ¿Para qué? Para que el seguro popular funcione y dé más cobertura. Porque ahorita cubre ciertas enfermedades, la idea es que cubra más, ¿sí? Y luego que llegue a ser un servicio de calidad excepcional. Pero si no empezamos a demandar y a exigir, después puede ser que menos y menos y menos. Así es la lucha por los derechos. Por eso es importante que ustedes tengan claros estos conceptos, porque me parece que así funciona, ¿no? Lo ideal sería, no, sí, todos tenemos los mismos derechos y lo concedo. Pero como vivimos en lugares distintos, cada quien lo regula de una manera diferente. Y como en esos lugares distintos hay ideologías determinadas, pues la forma de concebirlos jurídicamente son distintas a veces a las que tenemos nosotros, ¿no?
¿Qué es lo que están haciendo? Y con esto concluyo. Pensemos, las personas homosexuales en Guanajuato están exigiendo los mismos derechos que las personas homosexuales en el DF ya consiguieron. Ellos ya salieron a las calles, ya hicieron tal, ya lograron que sus derechos humanos fueran reconocidos. Y los de Guanajuato y los de Colima y tal dicen, bueno, pero si somos iguales, ¿no? Pues sí, nomás que viven en lugares distintos y en donde tú vives no se reconoce eso. ¿Qué te toca? Luchar. ¿Para qué? Para que se reconozca. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí. Para usted, ¿qué son los derechos universales? Alguna vez mi ideología, lo que yo he revisado, es de que no existen como tal los derechos universales, son más bien derechos regionales, basados de acuerdo a esta investigación de Jack Gómez en su libro Derechos Humanos Universales, que estipula y que cada una de las variables atañen a estos derechos como tal de una manera regional. Es que uno de los conceptos, yo sí creo que existan derechos humanos universales. O sea, yo creo, ¿por qué? Porque yo parto de la idea de que en dignidad no hay una diferencia entre un mexicano y un marroquí. Pero el problema es que esa universalidad es bien difícil traducirla jurídicamente para todo el mundo. Por eso, uno de los temas más cuestionados en materia de derechos humanos es el principio de universalidad, porque dicen, bueno, ok, pero entonces, ¿por qué a unas mujeres las pueden seguir lapidando si son infieles, no? Pues no, que somos iguales y tal. Pues sí, pero yo no creo que una mujer en el mundo musulmán valga de manera diferente que ustedes como mujeres. O sea, para mí valen lo mismo en dignidad, y yo creo que si cometen una infidelidad, pues ya muy ustedes, pero me parece mal que una ley las lapide, ¿no? Y eso quiere decir que ya no son universales, no, más bien lo que quiere decir es que no se regulan de manera igual. ¿Por qué? Por ideologías determinadas. Pues allá me parece que figura mucho una idea patriarcal, dominante, en donde la mujer tiene poca injerencia en la vida privada y pública, y por lo tanto bajo esa ideología pues, se hacen las leyes. Entonces una mujer la lapidamos, la expulsamos y no sé qué. Pero es una cuestión ideológica que se refleja en las leyes, pero eso no quiere decir, desde mi punto de vista, que no tengan derechos humanos, que sean universales. Más bien lo que tienen que hacer ellas es que pues les va a costar más trabajo la lucha para que tengan los mismos derechos que ustedes gozan ahorita aquí en el determinado país. Al momento de que se diga violar algún derecho humano, de acuerdo a las personas, ¿qué es lo que procede a la CNDH? Tienen muchas garantías. Los derechos humanos tienen las garantías que el propio sistema jurídico te da. Por eso insisto que cuando se incorporan al ordenamiento jurídico, este ordenamiento jurídico es el que les dota de garantías. En México, por ejemplo, las garantías, se hagan de cuenta, para no hacerlo muy jurídico, son como medicinas, y la violación es como una enfermedad. Es decir, cuando uno está enfermo requiere una medicina, ¿no? Cuando me violan un derecho humano requiere una garantía. ¿Cuántas garantías hay? Pues como existen muchísimas enfermedades, es decir, existen muchas violaciones a derechos humanos, existen distintos medicamentos. Entonces, ¿cuál es el medicamento por excelencia del juicio de amparo? Lo que tú me preguntas te lo podría contestar, pero haz de cuenta que es realmente lo que estudiamos los abogados. Los abogados lo que estudiamos es qué medicina recetarle a una violación. Entonces, por eso cuando ustedes acuden al despacho de algún abogado y le dicen, oiga, el abogado lo escucha, me pasó esto, y dice, ya, detecté la enfermedad. Como yo estudié, ya sé qué medicina le tengo que dar. Entonces, lo que tú me preguntas es como si te dijera en 5 años cuáles son todas las medicinas, pero te pongo ejemplos muy sencillos. Si tú trabajas, ¿no? Tienes derechos humanos laborales, ¿estás de acuerdo? Y cuando tú trabajas eres un trabajador, y puede ser que tu patrón te despida porque dice, es que no me gusta la gente con lentes, ¿no? Y dices, bueno, necesito los lentes. No, ya te vas, porque tienes lentes y no sé qué. Tú vas a decir, ¿eso te viola derechos humanos?
por ejemplo, si tú te dedicas a vender naranjas y te corren porque no tienes lentes, ¿está bien? Tú vas a considerar que hay una violación, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la garantía que tienes para eso? ¿A dónde vas? No. ¿A dónde van cuando a uno lo despiden injustificadamente? A las juntas de conciliación y arbitraje. Esa es una garantía de protección de derechos humanos. Pensemos, esa es una, ¿no? Pensemos, tú sales en la calle ahorita de aquí de la universidad y llegan 3 gandallines y te quitan tus lentes y tu reloj y tu cartera. ¿Te están violando tus derechos humanos? ¿Cuál derecho humano? Tu propiedad. La propiedad es un derecho humano, ¿sí? Porque tus lentes son de tu propiedad, tu dinero, tu cartera, tal. Entonces cuando te los quitan, te están violentando tu propiedad. Y si la propiedad es un derecho humano, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde? Al Ministerio Público. Entonces te fijas cómo existen muchísimas, depende de lo que te pase, es la garantía que tú vas a aplicar. Te estoy dando 2 ejemplos, pero existen muchísimos, ¿no? Ok. Bueno, esa es una buena pregunta, déjala explico rápidamente. Te puse varios ejemplos de medicinas. Las 2 más importantes se llaman juicio de amparo y sistema ombudsman. El ombudsman es a lo que se le conoce aquí en México como la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos. Ombudsman viene de la palabra sueca que significa defensor del pueblo, ¿no? Por eso es importante que conozcan sistema ombudsman. No es una palabra americana ni tal, ¿no? Porque luego dicen, oigan, y si el titular es mujer, le vamos a decir ombudswoman. No. O si es gay, ombus gay. No, tampoco. O si está chaparrito, ombus kid. No, tampoco. Es ombudsman, porque no se separan. Significa literalmente en sueco defensor del pueblo. Okay. ¿Por qué en México y casi en todos los lugares del mundo, de todas las medicinas que le puedes recetar a una violación a derechos humanos, estas 2 son las más fuertes? Porque generalmente constituyen la última instancia. Es decir, cuando ya el Ministerio Público no te hizo caso, cuando ya la Junta de Conciliación y Arbitraje te mandó a volar, y porque funcionan cuando sobre todo es el Estado el que te comete la violación a derechos humanos, porque violación a derechos humanos se pueden cometer entre particulares, ¿eh? Cuando yo discrimino y le digo a alguien, gordo, negro, tal, estoy violentando derechos humanos. ¿Por qué? Porque aunque sea particular. Pero es más grave que te cometa la violación a derechos humanos el Estado, porque tiene más poder. Entonces estas medicinas sirven para cuando alguien tan poderoso como el Estado te viola derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 medicinas que se pueden a veces tomar al mismo tiempo? Así como cuando tú vas al médico y te dice Flanax y amoxicilina, y no le vas a decir al doctor, no, nomás una. Te está recetando las 2, ¿no? Por algo. Aquí también en determinadas enfermedades, un abogado, que se supone que es como el médico en este aspecto, te puede recomendar a ti, oye, tu violación a derechos humanos la podemos tramitar aquí y acá. Y entonces tú le vas a preguntar, ¿y qué consecuencias tiene? Mira, aquí se emiten sentencias y aquí se emiten recomendaciones. Y le vas a decir, ¿y cuál es la diferencia? Que la sentencia es vinculante, ¿no? O sea, el Estado está obligado a acatarla. Y la recomendación, no, pues la recomendación es como una llamada a misa. Así como cuando tú vas al centro y escuchas en el Carmen las campanadas, y estamos en las tostadas de cueritos ahí del Carmen. Suene y suene, ¿no? Güey, ya métete al templo. No, pues ¿para qué? Está sonando la campana. Bueno, sí, pero si yo no quiero, no me meto, ¿no? Esas son recomendaciones. Te están diciendo, nada más que aquí hay una gran... Entonces uno diría, bueno, pues ¿a cuál me voy?
a la que sí es vinculante. Sí y no. ¿Por qué? Porque a veces la parte política de los derechos humanos a veces es más duro para un Estado que te emitan una recomendación que una sentencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí tienes un impacto mediático muy cañón. Fíjense, a lo mejor, no sé qué tal. Cuando yo lo platico con los abogados, pues porque están más metidos en este tema, lo cachan muy rápido. No sé qué tanto ustedes estén metidos en esto, pero fíjense, lo explico rápidamente. Si ustedes leen la prensa o prenden la tele, se van a dar cuenta que es rarísimo, rarísimo que se hable de una sentencia. Es rarísimo. Pero en cambio, a un sistema de estos todo el día van a estar hablando de la recomendación de derechos humanos y tal, no sé qué tal. Y eso mediáticamente al gobierno le genera muchos problemas. Por eso a veces el gobierno a estas, aunque no sean vinculantes, las acepta rápidamente. ¿Por qué? Porque si no las sabe controlar, se les hace una bola de nieve. Una bola de nieve. Y entonces te genera graves problemas de gobernabilidad. Por eso un buen gobernante tiene que estar muy atento a esto. ¿Para qué? Para que cuando sepa, luego se... Sí, es así como una célula cancerosa, ¿no? Luego atácala, porque si no, puede empezar a generar... Por eso me parece que un buen abogado lo que hace es decir, pues vámonos por las dos vías, por la parte política y mediática que tiene esto, por la parte vinculante que tiene lo demás. Esa es la diferencia. ¿Por qué no nos hacemos igual que esto? Porque si no nos convertiríamos en jueces. No tiene caso. Es como si yo te dijera, vas al médico y te receta 2 amoxicilina con un abupo, ¿no? Mejor alguien que me recete la amoxicilina y también que me recete el Flanax para que desinflamar, ¿no? A lo mejor el Flanax no me quita el dolor, digo la enfermedad, pero me quita el dolor. Les diría el clásico Juan Gabriel, pero qué necesidad hay de que si hay algo que te quite el dolor, no te lo tomes, ¿no? ¿Sí queda claro? Esa es la diferencia. Sí. A los migrantes que van de aquí hacia Estados Unidos. Pero es igual, parece. Pero resulta de que nosotros Salvador, Nicaragua, van pasando por aquí por México, y nosotros hemos visto testimonios en una investigación que estamos haciendo, que los mismos policías de aquí municipales extorsionan a los migrantes. Pero un migrante no tiene recursos económicos. Muchas veces tiene ignorancia de sus derechos al pasar a otro país y obviamente no va a ir a hacer un juicio de amparo o robo, porque sabe. Entonces ahí Derechos Humanos trabaja defendiendo los derechos de estas personas. Generalmente se hacen rondines con la deficiencia que eso tiene para verificar. Generalmente lo que se hace es trabajar mucho con el Instituto Nacional de Migración para darles pláticas y decirles que la migración no es un delito, no, o sea, que es una condición. De hecho, migrar es parte de un derecho humano. O sea, no, te quedas aquí en Celaya, bueno, si no quiero aquí, no, aquí en Celaya, no, tenemos que ir a migrar a León, ¿no? O a Cortázar, o a veces a otro país. Entonces les decimos, eso no puede estar catalogado como un delito. Por lo tanto, generamos mucho tema de sensibilización y de capacitación. Pero si usted me pregunta a mí, en México, ¿cuáles son los tres más grandes problemas que existen en materia de derechos humanos? Uno tiene que ver con migración, otro con trata de personas y otro con sistema penitenciario. O sea, esas son como bombas del tiempo que si el Estado no atiende bien, pueden generar muchísimo. Y la verdad es que me parece que México juega un discurso doble moral en el tema de la migración. Pide mucho, qué bien que lo pida, o sea, qué bueno, pero no otorga nada que está haciendo para los... A nivel gobierno o a nivel tienen derecho a un lugar tienen derecho a... Muchas veces los particulares
hacen lo que le toca al gobierno, y por eso tenemos asociaciones civiles como Sin Fronteras y tal, que son los que hacen cosas que debería de estar haciendo el gobierno, ¿no? Es decir, particulares de buena voluntad empiezan a luchar por los derechos de estas personas en vez de que sea el propio gobierno. Se ha avanzado un poquito porque en las leyes se han quitado algunas cuestiones de criminalización, es decir, hubo reformas a la Ley General de Población hace poco, pero no, falta muchísimo. O sea, esa famosa tren de la bestia y tal, sigue generando muchísimas violaciones a derechos humanos, y falta también que la propia ciudadanía, porque también sufren violaciones a derechos humanos, no solamente las autoridades, sino de la propia ciudadanía, porque los vemos así de, ¿qué está haciendo aquí? Los migrantes hondureños nos van a robar y tal, ¿no? Y estamos partiendo de prejuicios. Un foco rojo, ¿sí? Sí, falta que se trabaje un poco. Que la voy a molestar. Sobre todo en esta ciudad, el tema de los trenes es diferente a la que se da en otro tipo de lugares del estado. Yo no la corrí. Sí, no, o sea, falta mucho, claro. Sí. Seguramente ahorita se estará hablando de alguna violación a derechos humanos aquí. Es muy difícil escuchar ahora familia de Manuel que para ellos es una suma considerable, y mi familia se quedó sin poder, porque fue lo que hizo para poderme mandar este dinero, y un policía con la nueva infraestructura me lo quita, y yo lo aprovecho y mi familia lo... Claro. Y no solamente las autoridades, también la misma delincuencia organizada los ha secuestrado. Pensemos en los casos de San Fernando y muchísimos que han sido secuestrados, y hemos encontrado muchísimos migrantes muertos, porque o los ponen, por eso les decía que también la trata de personas, uno piensa que la trata de personas solamente es una mujer para que se sí, es una parte muy importante de ese delito, pero también a veces se secuestra a hombres para ponerlos a sembrar cuestiones como marihuana y tal, ¿no? A hacer cierto tipo de trabajos. Entonces los migrantes tienen un gran problema porque se enfrentan no solamente ante la autoridad, a la delincuencia organizada, y a veces hasta la misma sociedad que los rechaza a los lugares. Entonces sí es un tema muy delicado, ¿sí? Donde a México le falta muchísimo para que se respeten los derechos humanos de estas personas. Así es. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Pues les agradezco mucho su atención. Espero... Bueno, el siguiente paso es otorgar el siguiente reconocimiento. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya, Guanajuato, otorga el presente reconocimiento al licenciado Luis Alberto Estrella Ortega por su valiosa participación con la conferencia Los Derechos Humanos durante el 8º Foro de Investigación, Celaya, Guanajuato, octubre-noviembre de 2013. Fuerte aplauso.